Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias en materia laboral que hemos estado desarrollando a través de esta plataforma todos los viernes, como ya lo saben. Agradecemos evidentemente a la Secretaría del Trabajo, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y a la Comisión Nacional de Centros de Conciliación por permitirnos desarrollar precisamente pues estas conferencias para que todo el mundo conozca un poquito más a detalle de estos temas que son relevantes y a veces un poco controversiales en la práctica de todos los días que realizamos aquí en el Centro de Conciliación. El día de hoy vamos a tener la ponencia que se denomina el ABC de la competencia en materia laboral, y para desarrollar este tema tenemos a la maestra Marta Guadalupe Arellano Jasso, a quien pues me voy a permitir presentarles a través de una breve semblanza, aunque su experiencia es más amplia, evidentemente. Entonces vamos. Eh, la maestra Marta Guadalupe Arellano Jasso es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en Derecho del Trabajo, impartido por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y cuenta con diversos estudios en Derecho impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obtuvo una certificación en procesos de conciliación y mediación emitido por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. También ocupó diversos cargos en la Secretaría Jurídica, Auxilio Jurídico, presidenta de la Junta Especial número 7 y secretaria general de Asuntos Individuales. Posteriormente, se incorporó al Centro Federal de Conciliación y Registro Federal como directora técnica de la Dirección General y posteriormente ocupó la dirección de la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Ciudad de México, y actualmente se encuentra pues prestando sus servicios en el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México como directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Entonces, pues sin más preámbulo, maestra Marta, le cedemos los micrófonos, la cámara, para que nos platique precisamente de este tema de competencia en materia laboral. Adelante. Estimado licenciado Josué, un gusto saludarle, como también a la doctora Yani Rueda de León Íñigo, que me hizo favor de convocarme para invitarme a estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, queridos compañeros, colegas y todos nuestros participantes que a través de esta sesión están conectados. Debo decir que aquí hubo un poco de coerción para inscribirse o estar conectados este día aquí en el Centro de Conciliación Local. Les agradezco mucho su atención. Vamos a tratar de irnos no apresurados, pero sí lo más rápido posible. Es viernes, está lloviendo y muchos de ustedes viven lejos y queremos ir temprano a casa. Les reitero la gratitud por haberse conectado y por haberme invitado a platicar sobre este tema que, como bien decía mi compañero, el licenciado Josué, es un rubro que en apariencia podría ser simple o podríamos considerar de fácil comprensión, únicamente con la lectura del artículo 123 constitucional en su apartado A, en su fracción 31, e incluso de la lectura de lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo en el 527 del mismo ordenamiento. Sin embargo, tiene sus peculiaridades y sus dificultades e incluso sus controversias. Si me lo permiten, vamos a comenzar con una definición de competencia, no sin antes señalar que recuerdo claramente, aunque han pasado varios miles de años de que estuve tomando mis clases en la universidad, que refería a nuestro profesor de introducción al estudio del derecho que todos los órganos jurisdiccionales tienen la capacidad
y las atribuciones de decir el derecho, de dirimir las controversias. Sin embargo, existe una limitante, una determinación que le reduce su campo de acción y que esta limitante se llama competencia. Así lo aprendimos en la licenciatura y nos quedó bastante claro de por qué la competencia es tan importante, ya que los órganos tendrán que tener estas aptitudes, estas atribuciones para resolver, para conocer, para sustanciar y en su momento resolver los casos que se le presentan. Entonces, en ese sentido, tenemos que la definición de competencia es esta aptitud legal expresa que tiene un órgano para actuar en razón de territorio, de materia, de fuero, grado y cuantía. Principalmente hay autores que lo dividen en otros subtemas relacionados con la competencia, pero en términos generales estos son los que fungen en el día a día del territorio del derecho. Sin embargo, para la materia laboral vamos a abordar para efectos prácticos tres razones de competencia, que va a ser el de territorio, materia y fuero. Si me ayudan las compañeras a pasar la siguiente lámina, se los voy a agradecer. Tipos de competencia en materia laboral. Las siguientes, si son tan gentiles. Tenemos, como ya lo habíamos mencionado, tres tipos, tres concepciones para determinar el tema de la competencia. Primeramente tenemos la competencia por territorio, que en materia laboral tiene la peculiaridad de que faculta o le atribuye al trabajador la posibilidad de elegir entre tres supuestos para decidir ante qué autoridad va a presentar su inconformidad, su demanda, o en este caso, para efectos de los centros de conciliación, su solicitud de conciliación prejudicial. En ese sentido, esta atribución que le delega la ley al trabajador alude a tres situaciones específicas. Una de ellas es el tribunal en donde por territorio se celebró el contrato de trabajo. En el inciso B de este numeral, que es el 700 de la Ley Federal del Trabajo, habla de el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados. Y esto abre el campo a una controversia o una interpretación que debemos de hacer respecto a que si el trabajador puede interponer su solicitud o su demanda ante el tribunal que elija a nivel nacional, siempre y cuando haya una sucursal o algún domicilio donde se encuentre la empresa. En ese sentido, quisiera hacer referencia a una jurisprudencia que más adelante vamos a ver, en donde existen criterios contradictorios para determinar a qué se refiere este artículo, si indiscriminadamente el trabajador puede elegir el ámbito en donde puede solicitar ¿cómo se llama? Que los juzgados o en el caso de los centros puedan intervenir atendiendo a que únicamente se haya un domicilio en cualquier parte del territorio nacional. Y esta jurisprudencia nos abre pauta a señalar que no es así, que se circunscribe al hecho material de que el trabajador haya prestado sus servicios en esa fuente de trabajo. En caso de que no lo haya hecho así, no puede solicitar indiscriminadamente que se aperture alguna situación en cualquiera del territorio nacional en donde se establezca alguna de las sucursales o alguna de las fuentes de trabajo correspondientes a una empresa en particular. Y esto es muy importante porque vemos todos los días que algunos abogados, algunas personas de confianza se acercan al centro federal o se acercan al centro local refiriendo que somos competentes por territorio porque les queda más cerca del despacho en donde opera su representación, pero que el trabajador jamás ha prestado sus servicios en esa fuente de trabajo. Entonces, esa jurisprudencia limita el actuar de los trabajadores y permite establecer con claridad
que únicamente podrá solicitarlo siempre y cuando haya prestado sus servicios en esa ubicación. Por lo que hace al tercero de los puntos del artículo 700, habla que también podrá discriminar el trabajador respecto al lugar de prestación de los servicios si se prestaron en diversos domicilios o para diferentes demandados en diferentes lugares, será en el último de ellos, en el último lugar a donde haya prestado su servicio. Hay una cuestión importante que quiero subrayar y que a veces nos permite tomar decisiones respecto a las controversias que se puedan presentar en el aspecto competencial. En la materia laboral, la competencia por razón de fuero será del orden local, por generalidad, y por excepción será en términos de lo que establece el 123, fracción 31 de orden federal. Lo que quiere decir que todos los asuntos primigeniamente los debemos de comprender en el orden local, y si tenemos los elementos que no dejan lugar a duda, podremos determinarlo o definirlo como de competencia federal, siempre que se encuadren en lo que establece el numeral de la Constitución antes invocado. ¿Podemos continuar con la siguiente, por favor? La competencia por territorio, ya hablábamos de los tres supuestos a los que el trabajador puede elegir a qué tribunal debe de conocer de su conflicto, atendiendo a el lugar a donde haya prestado sus servicios. La siguiente, si es tan amable. Hablábamos del tema de la jurisprudencia que definía claramente que a pesar de que esta fracción del inciso B del artículo 700 es muy vaga, es muy amplia, la jurisprudencia nos ayuda a interpretarla y dice claramente que sí podrá optar por cualquiera de los domicilios de la empresa siempre y cuando él haya trabajado en alguno de ellas. De otra manera, no podrá encuadrarse esta hipótesis a lo que refiere la norma dentro de esta fracción segunda, inciso B, y este es el rubro de la jurisprudencia por si les parece interesante. Allí les dejamos la presentación para que la puedan revisar con toda claridad. ¿Podemos continuar si son tan amables? El propio artículo 700 en materia colectiva establece cómo será la competencia para los conflictos de esta naturaleza y habla que serán de jurisdicción federal. En los conflictos colectivos de jurisdicción local, obviamente el tribunal local será el que deba de atender o de conocer de estos procesos. Cuando se trate de cancelación del registro de un sindicato, siempre será un tribunal federal, porque recordemos que el registro de los sindicatos, de estos organismos sindicales, pues se federalizó y es el Centro Federal quien tiene la facultad o la aptitud para realizar estos registros y por ende es el Tribunal Federal que deba de conocer de estos y deberá ser el más cercano al domicilio de este sindicato o de este registro. En los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí, el Tribunal del Domicilio del demandado, y cuando el demandado sea un sindicato, el Tribunal Federal o local, de acuerdo al fuero, será el más cercano al domicilio del mismo. Podemos continuar con la siguiente lámina si son tan amables. La competencia por materia. Esta competencia es una atribución o una facultad que tiene el órgano jurisdiccional para conocer de una determinada rama del derecho, pero no solo de la rama del derecho, y aquí hablamos de la naturaleza de los conflictos. Hace mucho tiempo, en el modelo anterior e incluso en los inicios de las juntas de conciliación, una sola junta especial conocía de las actividades de naturaleza colectiva e individual. Esto porque desde luego no estaban tan especializadas, porque no era un mundo como lo conocemos hoy, la cantidad de procesos que se interponen ante los diferentes órganos jurisdiccionales y que han ido teniendo la necesidad de hacer una especialización,
pero recordemos que esta naturaleza también nos permite conocer de una competencia por materia en un mundo actual, en donde los conflictos de naturaleza colectiva e individual son atendidos por diferentes autoridades. Tenemos a los tribunales locales y federales con una especialización en una y otra materia que también divide la competencia por esta razón. Quise poner un par de ejemplos, que a veces los ejemplos nos dicen mucho más que las palabras o lo que dice la norma, con relación a los conflictos de naturaleza burocrática. Si bien el derecho burocrático es ya una rama del derecho, se considera así y por ello tendría que tener o estar de alguna manera conformado dentro de la concepción de una competencia por materia, también es cierto que se presenta una dificultad cuando acuden con nosotros los trabajadores que se dicen despedidos o se dicen vulnerados en sus derechos respecto a este numeral que tiene una concepción de una relación totalmente distinta de lo que conocemos del apartado A y que resulta complicado a veces encuadrarlos porque conocemos del dinamismo de los criterios en cuanto a las competencias. Antes teníamos un poco, para mi gusto, de claridad con respecto a los organismos descentralizados de naturaleza local, a los organismos descentralizados en materia federal y como que estaba muy clara esa división. Sin embargo, ahora con las jurisprudencias más recientes, tenemos que irnos a la constitución de estos organismos, a la naturaleza de los mismos desde su concepción, que se encuentran en el apartado A y el apartado B, porque ahora la jurisprudencia le dota al organismo, a estos entes burocráticos, para que opten por una u otra forma de concebir las relaciones laborales, ya sea en el apartado A y en el apartado B, y ahí estamos en un marasmo para mí de confusión en donde no nos queda muy clara esta situación de competencia por materia en cuestión burocrática y como los tribunales no pueden a priori establecer si son o no competentes para conocer determinada situación, en este caso los asuntos burocráticos, los turnan a los centros de conciliación federal y local para que conozcan de estos procesos y ya después determinen si son o no competentes. Pero el conflicto burocrático por materia es un tema que ha sido pues interesante, ha sido poco abordado, muy abordado por nosotros, pero poco abordado por la teoría, y nos quedamos con esta jurisprudencia que les da esa potestad, ¿no? De elegir uno y otro. Anteriormente, en el modelo que conocemos de las juntas de conciliación federales y locales, tenemos que se dividían por competencias, pero por materias de acuerdo a las actividades de las empresas muy específicas. Y esto provocaba que las demandas no se turnaran de acuerdo a un turno lineal, sino que tenía que obedecer a la materia correspondiente para turnar a una u otra junta. Esto provocó que algunas juntas se saturaran, como las que conocían, por ejemplo, de conflictos presentados o interpuestos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia federal, que tenía 3 juntas dedicadas a estos conflictos y que no se daban abasto. Y, por ejemplo, en materia local había juntas que tenían una carga extraordinaria, mientras que otras tenían una carga un poco más asequible para poder trabajarla. Esto siempre me pareció, ya cuando se masificó las demandas entabladas en las juntas, pues un error porque se diluyó la importancia de los representantes patronales y del trabajo, que eran las personas que en aquel entonces era importante su contribución sobre los conocimientos técnicos que tuvieran del derecho del trabajo para poder resolver los conflictos que se presentaban. Cuando esto surgió, cuando las juntas de conciliación surgen y se crean las juntas especiales, había una especialización de cada uno de los representantes obrero-patronales para que auxiliaran al presidente
a tomar determinaciones porque conocían de las peculiaridades de cada una de estas relaciones de trabajo. Recuerdo mucho que alguna vez algún representante me decía que uno de los representantes del trabajo era músico, era violinista, y que hacía referencia a que una señalización de una hora extraordinaria del trabajo, que era de 8 de la mañana a 8 de la noche, era imposible o inviable anatómicamente y instrumentalmente, porque no podía un violinista tocar todas esas horas, y que lógicamente el presidente no tenía que tener por ciertas las manifestaciones del trabajador, porque denotaba que se conducía con falsedad ante la autoridad. Este tipo de cosas era lo que daba la motivación para que los representantes del trabajo existieran, formaran parte de estos órganos colegiados, pero obviamente esa situación se fue diluyendo, empezaron a ingresar representantes que no tenían esa especialización, y en realidad el tripartismo ya sabemos en qué ha concluido, ¿no? No es un modelo que sea muy eficiente por pues, lo que hemos estado comentando de la masificación y la falta de especialización de los mismos. Podemos continuar con la siguiente lámina, si son tan amables. Vamos a hacer un pequeño ejercicio una vez que veamos la competencia por razón de fuero, que en realidad es una de las más importantes y vinculantes para el Centro de Conciliación, tanto federal como local, ya que, como hemos señalado, estas competencias, por regla general, son de carácter local, pero se circunscriben a la materia federal cuando se trata de algunas ramas de la industria o actividades muy específicas. El 527 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que estas ramas industriales y de servicios serán conocidas o serán competencia de las autoridades federales. Entonces tenemos a la textil, la eléctrica, la cinematográfica, la olera, la azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, de hidrocarburos, petroquímica. La siguiente, por favor. Cementera, calera, automotriz, química, de celulosa y papel, de aceites y grasas, productora de alimentos, abarcando la fabricación de los que sean empacados, enlatados, envasados, elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas, ferrocarrilera, maderera, vidriera, exclusivamente por lo que toca la fabricación de vidrio plano, ahí lo establece claramente cuáles serán. La tabacalera, que comprende el beneficio de fabricación de productos de tabaco, los servicios de banca y crédito. La siguiente, por favor. Y aquellas que sean administradas de forma directa o descentralizada por el gobierno federal, con esas precisiones que ustedes ven en la pantalla. Vamos a hacer un ejercicio, me van a ayudar mis compañeros de allá del Centro Federal, para formular algunas preguntas, interactuar un poco con ustedes en esta exposición, y en donde vamos a tener pues situaciones de las más sencillas a un poco más complejas, para que veamos que no es tan simple y tan fácil advertir a veces los temas de la competencia por fuero. Entonces, si nos permiten, vamos a hacer este ejercicio. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Yani para que nos diga cómo va a ser la mecánica o en qué momento vamos a interactuar con en este rubro. Ah, ya está allí. Sí, hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues este es un ejercicio de Kahoot, entonces ya está cargando el pin de juego. ¿Qué les voy a pedir? Que todas y todos desde sus dispositivos móviles puedan leer el código QR. En automático los va a llevar a unas figuritas donde van a poder escoger un muñequito y van a poder poner su nombre. Y así todos van a poder ingresar al juego. Ya ingresó Car, JF, muy bien, ya están ingresando Carmen Méndez, Ilse, Alberto, todos, no tengan miedo, nada más es una dinámica para que podamos, como bien lo decía la maestra Marta, hablar un poco de las competencias.
¿Ok? Todavía tenemos muchas personas, tenemos 726 personas conectadas y 50 personas en Kahoot. ¿Ok? Todos los demás pueden conectarse. Voy a avanzar en el juego, ¿ok? Una vez que de empezar, van a escuchar la música, van a ver los reactivos y desde su celular van a contestar, ¿ok? Todos van a poder ingresar a contestar. Iniciamos. Dice, conflicto suscitado entre un trabajador que presta sus servicios para una empresa que comercializa y distribuye azúcar. ¿Es federal? Presionamos el rojo o es local? Presionamos el azul. Ok, 26 acertaron y pusieron el azul y 19 se equivocaron y pusieron el rojo. Ok, vamos a avanzar. Ahí está el marcador. Amalinali va ganando con 892, Cristina 879 y Yasmín de Orizaba, ella es nuestra, con 872. Vamos a avanzar con el siguiente. Conflicto generado con motivo de la prestación de los servicios de un elemento de la Guardia Nacional. Si consideramos que es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, presionamos el rojo. Y si consideramos que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presionamos el azul, por favor. ¿Cuál será? Ok, 32 acertaron con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 13 eligieron el de Conciliación y Arbitraje. Ok. Ya tenemos un nuevo primer lugar, Anay con 1769, Cristian López con 1723 y Yasmín sigue en los primeros 3 lugares con 1698. Avanzamos. Conflicto entre un trabajador que presta sus servicios dentro del aeropuerto y un empleador que exporta y vende mercancías. Si consideramos que es local, presionamos el rojo. Si consideramos que es federal, presionamos el azul, por favor. Vamos, no le tengan miedo a responder, tampoco. 33 acertaron diciendo que era federal y 16 nos fallaron diciendo que era local. Vamos a ver nuestro marcador. Anay sigue en el primer lugar. La sigue Gerardo Po con 2,624 y ya se incorporó Ricardo Hernández con 2,552. Siguiente reactivo. Trabajadores aeronáuticos reclaman un incremento salarial del contrato colectivo de trabajo. Su representación sindical debe iniciar la conciliación ¿en dónde? En el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el rojo, o en el Centro de Conciliación Local, en tono azul. ¿Qué opinan ustedes? Ok, acertaron 39, muy bien, y solo tuvimos 8 errores. 39 eligieron el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y solo 8 el Centro de Conciliación Local. Vamos a ver nuestro marcaje. Anay muy bien con 3,531, Gerardo con 3,502 y Ricardo con 3,444. Perfecto. ¿Qué autoridades cuentan con facultades para sancionar un convenio? Uno es el Centro de Conciliación, ya sea federal o local, que pueden identificar en color rojo o bien con color azul las Procuradurías de la Defensa del Trabajo.
Ok, muy bien. 40 tenemos los centros de conciliación que efectivamente, conforme a la ley, pues somos las únicas autoridades en las cuales nuestros convenios de conciliación tienen la categoría de cosa juzgada. Perfecto. Vamos a avanzar. Ahí está el marcador. Anay, primer lugar va, Gerardo con 4,418 en segundo y Ricardo. Vamos a seguir. Conflicto laboral suscitado entre un trabajador de una sala de cine y su patrón Cinemex. ¿Es federal o local? Federal con rojo y local con azul. ¿Ustedes qué opinan? Ok, muy bien. 32 determinan que es federal, 17 señalan que es local. Vamos a ver nuestro podium. Azalea quedó en tercer lugar, muchas felicidades. Gerardo en segundo lugar y con 5,504 puntos, Anaí ganó el día de hoy. Ahí está también Alberto y Ed y todas y todos ustedes. Muchas gracias, maestra Marta. Ahora sí, todos suyos. Muchas gracias, doctora. Este ejercicio nos permite comprender la dificultad y la complejidad para analizar y para resolver el tema de las competencias. Y quiero abordar algunos rubros que fueron parte de este ejercicio y el por qué algunos que pusieron que era local, por ejemplo, en el tema del aeropuerto, voy a señalar este tema en particular porque es uno que siempre es recurrente, tanto en el centro federal como en el local. Existen dos criterios que son contradictorios y que son tesis aisladas. En realidad no hay una determinación ya por parte de nuestros más altos tribunales sobre este tema, pero resulta interesante que muchas veces lo asociamos o hacemos la referencia de que el aeropuerto se encuentra en una zona federal y que todo lo que se encuentra inmerso en ese territorio deberá ser conocido por las autoridades federales. Sin embargo, existen criterios que también lo señalo, son tesis aisladas, pero que tienen un sustento que no me parece nada exagerado o cuestionable. ¿Por qué? Porque hace referencia a los tribunales colegiados a que en caso de que la actividad que se realice dentro del aeropuerto no tenga ninguna relación con el servicio aeroportuario, serán de materia local porque son arrendatarios de un inmueble o local que se dedica a realizar otro tipo de actividades que no guardan relación con la actividad preponderante del aeropuerto, que es brindar este servicio aeroportuario. En ese sentido, me parece interesante que los que hayan puesto local, pues no está tan descabellado a la situación porque hay que analizar cada uno de los supuestos. Yo quise poner este ejemplo porque en este ejemplo sí se decantaron por un criterio en donde señalaron que era fuero federal atendiendo a el espacio territorial que ocupaba el aeropuerto en una zona federal y por ello se decantaron por ese supuesto. Sin embargo, sabemos que el otro criterio tampoco está tan descabellado y no está de alguna manera eliminado de los criterios que suelen corresponder o considerar para emitir una u otra determinación. Por lo que esto me ayuda a mí a señalar y a sostener que la cuestión de las competencias no es nada sencilla y que hay muchas que aún están en forma de dinamismo, están generándose, están creciendo y desarrollándose, como el tema de los cines. ¿Por qué quise poner el tema de Cinemex y del trabajador que presta su servicio para estas empresas?
porque anteriormente, antes de la llegada de la jurisprudencia que hoy está vigente y que es de observación obligatoria, teníamos que las salas de cine eran un elemento que no formaba parte de la cinematografía, no era considerado como tal, sino solo era una comercialización, distribución y proyección en las salas de cine de las películas o del material que era generado a través de la cinematografía. Entonces eran materia local y de las cuales conocimos durante muchos años en las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, con la nueva determinación, la nueva jurisprudencia, se considera que forman parte de la cinematografía. Se considera que la distribución y la proyección de este material fílmico es de concepción federal porque la cinematografía es un todo, es integral y que llega hasta las butacas de todos los cines gracias a los esfuerzos de estas empresas que comercializan este tipo de filmes. Es por ello que ahora vuelve o se transforma en una materia federal. Es por ello que quise ponerlo en este rubro para que lo consideráramos y viéramos este dinamismo del derecho y de las competencias. Algunas son un poco más sencillas. Recordemos que el tema de la distribución o comercialización del azúcar no implica su elaboración. Si no implica una industria de fabricación o elaboración de productos, estamos hablando o estamos ante una situación de carácter local, y cuando implica la industria o la atención a la fabricación de este tipo de alimentos, entonces estamos ante un escenario federal. Otra situación que suele presentarse y que pues de alguna manera tiene una complicación o una complejidad es el tema de los policías federales, locales, la Guardia Nacional, en fin, todos estos cuerpos policíacos no se consideran como trabajadores, no se les da el carácter de trabajadores porque tienen una relación sui generis con el Estado, no cumplen, digamos, las condicionantes para ser trabajadores por su carácter peculiar o sui generis, como lo señalé, porque ellos están dedicados a la seguridad nacional, ya sea del orden federal, del orden local o municipal, y por ello no se les considera como trabajadores normales. Y por ello no son atendidos sus problemas o los conflictos derivados de la relación que existe con ellos a través de las autoridades del trabajo, sino a través de las autoridades administrativas. Por lo que dependiendo de si son locales o son federales, deberán las autoridades administrativas de conocer de los conflictos que se presenten con estos elementos de seguridad. Otro rubro que me parece importante señalar y que es una de las preguntas que se formularon es ¿qué autoridades cuentan con facultades para sancionar un convenio? Anteriormente, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, todas las procuradurías tenían esta facultad de conciliar y de materializar convenios fuera de los procesos, fuera de los juicios. Y yo recuerdo mucho que a las procuradurías les pedíamos que nos enviaran el convenio fuera del juicio que habían materializado de manera administrativa y tenía un peso específico dentro de las relaciones laborales y era calificado como válido y se elevaba a una categoría de cosa juzgada, es decir, como si fuese una sentencia emitida por una autoridad que es competente y que tiene las facultades para resolver estos asuntos. Con la entrada en vigor del nuevo modelo de justicia laboral, esto se revierte. Las únicas facultadas, como lo veremos a continuación, si podemos pasar a la siguiente lámina, se los voy a agradecer. Los centros de conciliación constitucionalmente en el artículo 123, en la fracción 20, señalan cuáles son las atribuciones de cada uno. Y
imponen una carga procesal a aquellas personas que están en una situación de conflicto ante sus patrones para asistir a la instancia conciliatoria previo a judicializar o a interponer una demanda ante los tribunales correspondientes. Por lo que los tribunales laborales locales que conocen de los conflictos de los trabajadores y patrones, primeramente, estos deberán de asistir a la instancia conciliatoria de orden local para esta función conciliatoria que está de alguna manera circunscrita a estas autoridades conciliadoras. En el orden federal, no solo tendrá la función conciliadora del fuero federal a través del organismo descentralizado que ya conocemos como Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sino también el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como de los procesos administrativos relacionados. En este sentido, sí quiero subrayar que toda la emisión de las constancias de elaboración o de acuerdo de voluntades que se presentan ante los centros de conciliación tienen el carácter de cosa juzgada, es decir, no admiten ningún recurso, es como si fuera una sentencia ejecutoriada, firme, y que puede ser ejecutable a través de las autoridades competentes. Sin embargo, los señalados o los que todavía llegar a realizar la Procuraduría no tienen este efecto. Es por ello que debemos de resaltar y subrayar la importancia de esta facultad que únicamente tienen los centros de conciliación para sancionar y revisar que no haya violaciones a los derechos de los trabajadores ante estos centros de conciliación. ¿Podemos pasar a la siguiente? Las facultades o más bien obligaciones de los centros de conciliación es brindar una asesoría legal gratuita. Sin embargo, nosotros tampoco debemos de infringir, digamos, la responsabilidad o la obligatoriedad que tienen las procuradurías para darle la debida atención a estas representaciones legales que realizan ante los diferentes tribunales, y la asesoría legal que otorgan los centros debe de limitarse, debe ser limitada y circunscribirse a 3 puntos en específico. Por un lado, los derechos laborales de los solicitantes, se tiene que brindar esta orientación en el sentido de cuáles son esos derechos, los plazos de prescripción que deben de quedar muy claros para los usuarios que acuden con nosotros, y el proceso de conciliación prejudicial. Tenemos que explicarles exhaustivamente cómo se compone, cómo se realiza desde la presentación de la solicitud, atravesando por la confirmación, posteriormente la notificación de los citatorios que se generan derivado de esta confirmación, la llegada a la audiencia de conciliación y los 45 días naturales que debe durar nuestro proceso. Es una responsabilidad para todos nosotros como centros de conciliación no excedernos de los 45 días naturales que marca la ley, con independencia de que muchas veces los propios solicitantes, las propias partes, le requieren a los funcionarios conciliadores que puedan extender este término con el ánimo de que puedan llegar a un arreglo conciliatorio. Sabemos que los tiempos son cortos, sabemos que la exigencia es mucha, perdón, creo que ya pasó la sirena. Perdón por la interrupción. En ese sentido, quiero subrayar la importancia de que conservemos esta, que es una de las piedras angulares de la conciliación en este nuevo modelo. Debemos de respetar los términos, so pena de ser responsables como servidores públicos de no hacerlo. Nuestra obligación es cuidar, vigilar que los derechos de los trabajadores se mantengan salvaguardados ante nosotros, pero dentro de los plazos que nos marca la Ley Federal del Trabajo.
Y en ese sentido, yo quisiera hacer un paréntesis y referir que los temas de conciliación no pueden abarcar ningún otro que no sea el de territorio, fuero o materia. No existen las competencias cuando los conflictos competenciales o las controversias en esta materia, cuando nos enfrentamos a situaciones de analizar el fondo del asunto, si existe la relación laboral, si los compañeros que acuden con nosotros están exceptuados de proceder dentro de este esquema de conciliación prejudicial, en atención a lo que establece el 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, ya que la ley lo prohíbe en esos términos. Nosotros tenemos que brindar la atención si es que el trabajador desea acudir con nosotros, aunque esté en una situación de excepción, si sufrió algún tipo de abuso, algún tipo de violencia, si hay una situación de designación de beneficiarios, por ejemplo. Nosotros no estamos en la aptitud de calificar esas circunstancias como una incompetencia. Esto lo quiero subrayar de manera muy contundente porque en ocasiones nuestro afán, y creo que es legítimo, pero muchas veces nos perdemos en un marasmo de números en donde queremos justificar a toda costa que estamos alcanzando los porcentajes que nos marcan los estándares en la conciliación. Transgredimos algunas disposiciones de la ley que son muy importantes y que debemos salvaguardar. En este sentido, no existe justificación legal alguna para que nosotros nos pronunciemos sobre la competencia del asunto, revisando temas de fondo o revisando situaciones de si los trabajadores se encuentran exceptuados de acudir con nosotros. Los estaríamos dejando en un estado de indefensión y eso provoca a su vez que los centros de conciliación, estos organismos que se crearon para vigilar y para cuidar los derechos de los trabajadores y también de los patrones, en el sentido de que no estamos a favor ni de uno ni de otro, somos neutrales, pero sí debemos de tutelar los derechos de la parte débil de la relación, porque recordamos que nuestro derecho laboral es de carácter social. Pero estas prácticas que no nos dejan visualizar lo que en realidad está de fondo, que es un trato humano, digno, asertivo, empático con los trabajadores, los dejamos en estado de indefensión por lograr una conciliación a toda costa. Eso sí lo quiero subrayar porque es una situación que no debe de prevalecer, que debemos de vigilar y cuidar con la finalidad de que se mantengan los estándares como los debemos de atender con el cuidado y el esmero que debe de ser en términos de lo que dispone la Ley Federal del Trabajo. Y en ese sentido, los centros de conciliación deben, como ya lo señalamos, tutelar que no se vulneren esos derechos de los trabajadores y dan certeza a los actos jurídicos, como ya lo referimos, cosa que las procuradurías, aunque tengan muy buena voluntad y tengan la intención de mediar o solucionar los conflictos, pues más bien vulneran los derechos de los trabajadores porque no les dan esa certeza que requerimos para que puedan emitirse estas determinaciones como cosa juzgada, como ya lo señalamos, y que viene contemplado en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 684E, fracción 13, por si lo queremos revisar. ¿Podríamos pasar a la siguiente si son tan amables? ¿Qué pasa cuando tenemos un conflicto competencial? El artículo 106 constitucional, perdón, dice que corresponde al Poder Judicial de la Federación en los asuntos de competencia de los tribunales de la Federación dirimir o resolver estos conflictos. Cuando se trata de conflictos de competencia, cuando una autoridad dice no tener la facultad o la atribución para conocer y resolver de un asunto y lo deriva a otra autoridad, siempre que sean tribunales u órganos jurisdiccionales, pues lo resolverá el Tribunal Federal en términos de lo que dice la Constitución, aunque bueno, el 705 bis de la Ley Federal del Trabajo ya especifica en cada punto quién deberá de conocer y resolver los conflictos competenciales.
Sin embargo, nada se dice de los centros de conciliación. No tenemos ningún parámetro que nos permita saber cómo se van a atender estos temas. Y surge esta tesis que ustedes ven en pantalla, que si bien es cierto, es aislada, también es cierto que es ilustrativa y nos permite pues definir qué podemos hacer cuando el conflicto competencial por razón de fuero surge entre un centro de conciliación local y uno federal. Como no se les considera tribunales, obviamente, porque no tienen esa facultad de decir el derecho, como lo mencionábamos, será la Coordinación General de Conciliación Individual del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral quien debe de dirimir esta controversia competencial. Por lo que, si estamos en una disyuntiva en donde no sabemos por fuero a qué autoridad o a qué centro de conciliación le corresponde, debemos de tomar la determinación de turnar la situación al Centro Federal de Conciliación para que ellos revisen el asunto, lo analicen y de acuerdo a lo que ya comentamos, a tener una certidumbre, una claridad, porque recordemos que los temas por fuero deben de ser analizados por excepción, porque la regla general es que las competencias sean locales, determinará quién de los centros de conciliación es el apto, el viable, el competente para conocer de ese asunto. Es por ello que debemos de remitir, en el caso de que lo tenga el Centro Federal, cuando yo tuve la fortuna de trabajar con ellos, lo que hacíamos era turnarlo directamente a la coordinación a través de un oficio, acompañando las constancias que le permitan al centro tener los elementos para decantarse por una u otra competencia. Principalmente recordemos que el objeto social de las empresas es el que nos da mucha luz en los instrumentos notariales y nos permite hacer un análisis más eficiente de cuál es la competencia que debemos de conocer en estos escenarios de conflictos competenciales. Y cuando se trate de derivaciones que hagan, por ejemplo, oficinas estatales de conciliación y registro laboral a los centros de conciliación locales, ellos deberán a su vez remitir los autos, las constancias al Centro Federal para que ellos hagan el análisis correspondiente y determinen si es o no competente el Centro de Conciliación local o en su caso el federal para el análisis y determinación de estos conflictos competenciales. Me parece que hemos llegado prácticamente al final de esta exposición. Sé que es muy ambicioso el título de señalar el ABC de las competencias, porque son de alguna manera los parámetros más pequeños o de rango más primario que nos permite tomar las decisiones más adecuadas, pero es una situación de carácter compleja que muchas veces nos toma tiempo y que no nos deja tomar una determinación sencilla, sobre todo cuando hay diferentes elementos por los cuales podemos decantarnos por una o por otra. Yo los invito a que podamos reflexionar sobre lo que hemos comentado en esta sesión, que me han permitido dirigirme a los muchachos, a todas las personas que están conectadas, en donde tenemos que hacer una revisión exhaustiva, tenemos que ser muy profesionales y no por quitarnos un asunto de encima o por no emitir una constancia de no conciliación, determinamos que no somos competentes y lo derivamos a otro centro, porque recordemos que esos procedimientos, esas competencias son personas, no son expedientes, no son cosas, son personas que están detrás de ellas y que nos piden el apoyo a nosotros como servidores públicos para que los podamos canalizar, para que podamos darles una atención digna y que podamos de alguna manera retribuirle todo lo que no han podido tener de empatía por parte de sus patrones o por parte de su entorno o por diferentes situaciones. Sabemos todos los que trabajamos en los centros de conciliación que la gente viene muy dañada, muy resentida, muy mal por lo que le ha tocado vivir
y que nosotros no somos quienes para juzgar sus condiciones ni la forma, porque a veces pues, nos daña, nos hace sentirnos mal, porque son un poco agresivos, porque pueden llegar a ser groseros con nosotros, pero hay que ser empáticos, es parte de la conciliación, y en ese sentido yo les pido que hagamos un esfuerzo por ser mucho más empáticos, que seamos muy profesionales con la gente y que no tomemos decisiones únicamente por alcanzar algunos números, que si bien es cierto son importantes, tenemos que fijarnos de que esos números reflejen una realidad, pero sobre todo que atiendan a la gente, porque para eso trabajamos, para eso estamos en los centros de conciliación y por eso creemos en este proyecto. A mí no me queda más que agradecerles, no sé si tengan, no sé si la dinámica nos permita que algunos compañeros puedan hacer algunos comentarios de alguna situación que les haya pasado. No sé, doctora, cómo podemos hacer la mecánica de interacción, porque son muchos los compañeros que están conectados y no sé cómo podríamos hacer esta dinámica, o usted me indica de qué manera podemos interactuar un poco con los compañeros. Maestra Marta, con gusto podemos ir respondiendo las preguntas de las personas que quieren participar. En este caso tenemos a María Estela Luna, ya tiene habilitado su micrófono. María Estela, no sé si puedas abrir tu micrófono para poder realizar tu pregunta. Sí, muchas gracias. Le comentaba que pues agradecida por la información y la situación, como decía al final, de ser empáticos con los trabajadores y pues bueno, actualmente pues la economía está precaria, ¿no? Para todos y pues bueno, tratar de entender la problemática de ellos. Pues simplemente agradecerle y en espera de las siguientes conferencias, así también para solicitar el link de asistencia. Es que no me habilita el chat, entonces no me pude registrar. Agradezco mucho, maestra. Buen día. Muchas gracias, María Estela, por tus palabras. Tenemos aquí la pregunta de Jesús Martín Ruiz Ruiz. Dice, ¿tendrá el criterio de la Corte referente a que los trabajadores de Cinemex son del conocimiento del orden federal? Con mucho gusto se los transmito. Si quieren, se los puedo dejar con la coordinadora de conciliación, se lo puedo mandar para que lo pueda difundir. No tiene mucho tiempo, pero tampoco es tan nueva. Tiene como unos 3, 4 años. Y con mucho gusto lo puedo compartir para que lo puedan tener los compañeros y puedan de alguna manera fundamentar y motivar cualquier determinación que tengan respecto a este tema. Lo cierto es, como ya lo señalé, que previamente era en materia local, pero que a través de esta jurisprudencia, pues cambió la concepción de estos conflictos con trabajadores de empresas de distribución y producción de cine. Y con mucho gusto se lo puedo dejar a la, perdón, a la doctora para que lo pueda socializar con los participantes. Bueno, Pedro Cruz, del Centro de Conciliación de aquí de la Ciudad de México. Mi pregunta es la siguiente, en relación a la competencia en razón de fuero, el artículo 527 nos indica que los servicios de banca y crédito son de materia federal, sí, pero el Centro Federal rechaza siempre a las SOFON, sí, yo considero que ellos realizan esa actividad y por lo tanto serían competentes ellos para conocer de ese asunto. Qué bueno que tocas ese tema, Pedro. Recordemos que en la materia federal debe de ser banca múltiple para que el Centro Federal pueda conocer de este rubro. No toda la banca o los servicios financieros son de competencia federal. Recordemos que la competencia en términos generales o primigeniamente va a ser en materia local, toda. Y únicamente aquellos que se encuentran en esos rubros que señala el 527 y la jurisprudencia, porque aquí también hay un criterio jurisprudencial que dice que la banca múltiple, y así lo señala, será la que sea en materia federal.
Es por ello que todos los bancos que realizan esta actividad son de competencia federal, mientras que actividades financieras de otra índole, por ejemplo, American Express, se me viene a la mente, no es de competencia federal. ¿De acuerdo? De cualquier manera, ya que estamos aquí en casa, con mucho gusto vamos a buscar algunos criterios para que lo podamos socializar con la directora, con la maestra, bueno, ahorita encargada, con la maestra Sonia, para que lo pueda distribuir con ustedes y tengamos más claridad de cómo ir comprendiendo y atendiendo los temas de competencia, que son un reto, me queda claro, pero que debemos de ir eficientando. No sé si haya dado respuesta a tu pregunta. Sí, y una más, nada más, rapidísimo. En relación a los casos de excepción, sí, ¿cómo vamos a conciliar un riesgo de trabajo? Sí que eso le corresponde al IMSS calcular y todo eso. Debemos de ser muy claros. Aunque nosotros no tengamos la facultad de conciliar, de convenir, de sancionar un convenio, tenemos la obligación de atender a los usuarios en ese sentido. De lo contrario, aquí y en el Centro Federal vamos a tener remisiones por parte del tribunal, que también, dicho sea de paso, muchas veces lo hacen por las cargas también impresionantes que tienen de trabajo y nos dicen agota el procedimiento de conciliación prejudicial, aunque nosotros sepamos que es materialmente imposible llegar a un arreglo conciliatorio sobre algunos supuestos. Los riesgos de trabajo, recordemos, y todas estas acciones principales que se ejecutan en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social son de orden federal, es decir, allí podrías tú emitir una constancia en donde señales la incompetencia para atender estos rubros, porque no somos competentes, pero recuerden que lo somos para temas de inscripción. Con los temas de excepción creo que hay una confusión. Recordemos que el 685 TER nos señala cuáles son las causas de excepción para ser atendidas por los centros de conciliación. Pero esto no quiere decir que los centros no estén obligados a atender a la gente que quiera someter a consideración de este proceso sus asuntos. Nosotros tenemos la obligación de referirle y de aclararle que no tiene por qué agotar esa vía, toda vez que puede ir de manera directa ante los tribunales, atendiendo a que está exceptuado. Pero una cosa es la excepción a que refiere el 685 TER y otra cosa es la competencia a que refiere el 698 de la Ley Federal del Trabajo. Son supuestos distintos y por eso hacía yo énfasis en el hecho de que no podemos entrar al análisis de la materia o del fondo del asunto a través de las competencias, porque el propio artículo 702 de la Ley Federal del Trabajo nos lo prohíbe. Nosotros no puede ser una causal de excepción de competencia el hecho de que la relación sea calificada de otra manera o que sea una circunstancia que está exceptuada. Una cosa es la excepción y otra cosa es la competencia. No confundamos, eso no puede mezclarse. Si a nosotros nos piden que atendamos una conciliación que está dentro del supuesto del 685 TER, tenemos la obligación de atenderla. Entiendo tu punto de vista sobre cuestiones que no podemos conciliar, que no son conciliables como el riesgo de trabajo. Pero aquí estaríamos hablando de otro supuesto. Sí puedes emitir una constancia de incompetencia por una cuestión de que le están reclamando una acción principal al IMSS, pero no confundamos que esa causal es lo mismo que las causas de excepción. Son cuestiones distintas y espero que haya quedado muy claro esto, porque sí he observado que tenemos algunas concepciones un poco distintas en ese rubro, pero que debemos de ir clarificando con el paso del tiempo, pero sí debemos de hacer un estudio muy minucioso de si efectivamente es una cuestión competencial, 698 y 527 de la Ley Federal del Trabajo, o estamos ante un escenario totalmente distinto y que estamos ante una cuestión de excepción. La excepción no es una competencia, no es un conflicto competencial, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que todavía tenemos un poco de tiempo para poder platicar con algunos compañeros más. Maestra, tenemos unas preguntas en el chat. ¿Me permite leerle de Marla Abril Tijerina Julián?
Sí, Nos adelante. dice, ¿puede el empleador escoger un sindicato sin avisar al personal y realizar un contrato colectivo de trabajo y simplemente presentarse un día para convocar a una votación en favor o en contra de dicho contrato? Quiero entender que el trabajador no forma parte de ese sindicato, es decir, no es agremiado, pero él, independientemente de eso, presenta un contrato colectivo. Quiero pensar que la pregunta es así, porque no me queda clara, pero vayamos tratando de desgranar la situación. Los trabajadores pueden o no pertenecer al sindicato, ¿vale? Pero las condiciones del contrato colectivo tienen una aplicación dentro del grupo que se encuentra agremiado y les aplica a esos trabajadores. Un trabajador de manera independiente no puede presentar un contrato colectivo porque la naturaleza de la colectividad de los contratos la da precisamente la representación del organismo sindical. El organismo sindical es el que puede detentar la titularidad de un contrato colectivo, no una persona en particular. Puede formar un sindicato. Eso sí, hay sindicatos minoritarios que dentro de las empresas tenemos a un sindicato que tiene la titularidad de un contrato y que a lo mejor 5 o 6 trabajadores o una parte importante, quizá el 30%, el 20%, no quieren estar representados por ese sindicato, no les interesa, no representa sus intereses, pero ellos sí pueden formar o conformar un sindicato minoritario. ¿Qué va a pasar? Ellos no van a estar, digamos, amparados o protegidos o contemplados dentro de ese contrato colectivo, ni con la protección que le da el organismo sindical, pero sí pueden constituir un sindicato, en este caso minoritario, porque no tendría la mayoría de los trabajadores, pero que sí pueden de alguna manera apoyarle para la protección de sus derechos laborales. Recordemos que hay derechos laborales que son mínimos y los contratos colectivos lo que pugnan es porque esta tabla o esta base se incremente y puedan estar por encima del término o de la consideración, digamos, mínima de las condiciones laborales y que pueda optar por un incremento salarial anual, por beneficios que le propone su organismo sindical, pero que lo pueden hacer, sí, pero a través de un organismo sindical. Y están interesados, y los trabajadores quieren formular, porque podemos dar esa orientación, quieren constituir un sindicato, pueden dirigirse a la página que me parece, si no mal recuerdo, es centrolaboral.gov.mx, a donde vienen una serie de videos y de ilustraciones donde vienen los requisitos, las características y toda la documentación que deben de integrar para poder hacer efectivo una constitución y posteriormente el registro de un sindicato. Eso sí es totalmente válido. Espero haber respondido a la pregunta porque me quedaron dudas respecto al planteamiento, pero espero que se haya respondido. Adelante con la siguiente pregunta. Maestra, tenemos a Evelia Díaz Martínez que quiere participar. Evelia, adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues yo soy, lo mío es el comercio popular. Pero antes que nada, muchas gracias a todos y a todas. Yo tenía esa idea de que lo de los aeropuertos tenía que ser federal, porque se supone que un aeropuerto está en zona federal. Pero muchas gracias por regalarme el conocimiento de explicar que no por ser federal es se tiene que llevar a cabo una demanda, una denuncia a un sector federal, sino que tiene que ser en un local, ¿verdad? Compañera, por eso hicimos la referencia, qué bueno que señala e insiste en este tema, porque es un poco controversial y si bien es cierto, no hay categóricamente un criterio que ya defina de manera ya definitiva cuál es el supuesto en el que nos encontramos, la mayor parte de los criterios
se encaminan a considerar, eso sí lo quiero dejar claro, que aún no siendo la operación aeroportuaria, es decir, que tiene una comercialización, un restaurante, una venta de productos, lo que sea, regularmente las autoridades se decantan por el tema federal, por haberlo señalado como una zona federal dentro del aeropuerto. Sin embargo, también señalé que hay criterios en donde establecen que es de materia local porque no están realizando actividades preponderantemente aeroportuarias. Tan es así que en mi experiencia durante la Junta, cuando estuve en la Junta de Conciliación y Arbitraje, llevábamos temas del aeropuerto, desde luego no con las condiciones que evidentemente son federales, como por ejemplo los pilotos aviadores, ¿no? Esto tiene que ver con la relación de trabajadores que se dedican a la aeronáutica y que vienen exprofeso en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, pero que se consideraban locales cuando se trataba de compraventa de algún servicio, de la venta de café, de la venta de algún alimento, de algún comercio que no fuera relacionado con la actividad aeroportuaria. Por eso tenemos las dos vertientes. Y sabía que iba a generar polémica y por eso lo quise mencionar, porque muchos de las situaciones que llegan al centro federal las tomamos porque están en una zona federal y ese es como el criterio que tenemos, pero también está el otro criterio en donde si no tiene que ver directamente con una actividad aeroportuaria, puede ser conocido por una autoridad laboral y eso ya queda a discreción de cada una de las autoridades. Entonces, eso sí lo quiero señalar, no hay un criterio definido. Sería muy bueno que ya nuestros más altos tribunales nos dijeran, bueno, todo lo que esté en el aeropuerto es federal o, dependiendo de estas circunstancias, será federal o local. Pero como ya señalé que es dinámico esta situación de la competencia, probablemente en un futuro no muy lejano tengamos una contundente jurisprudencia que nos quite de la duda. Pero aquellos que contestaron que era local, creo que no están mal, y los que contestaron federal también están bien. Esa es la polémica que genera este tipo de controversias y lo interesante que puede ser en la materia de competencias. Creo que podemos todavía atender un par de preguntas más, si le parece bien a la doctora Yani, para ya ir concluyendo la sesión. Gracias. Maestro, tenemos aquí preguntas en el chat. ¿Le parece bien una pregunta podemos responder una pregunta del chat? Sí, claro, adelante. Ok, tenemos aquí a Emilia Ríos Coronel. Dice, para las personas que son trabajadores y la empresa es foránea, ¿dónde tendrá que demandar? ¿O la matriz está en otro estado de donde sucedió el conflicto? Recuerden que el artículo 700, como lo vimos, desde el 700 de la Ley Federal del Trabajo, le da la posibilidad al trabajador de elegir el lugar o el territorio en donde suscribió el contrato. Por ejemplo, esto pasa mucho con trabajadores que realizan sus funciones en línea. Por ejemplo, si un trabajador firmó su contrato colectivo en Nuevo León, allá lo suscribió, pero por azares del destino se va a la Ciudad de México a trabajar, tendrá que presentarlo en el lugar, si lo decide así, tendrá que presentarlo en el lugar a donde firmó el contrato, que en este caso es Nuevo León. Si esa empresa tuviera una filial o una sucursal en la Ciudad de México en donde el trabajador haya realizado sus funciones, puede presentarlo en la Ciudad de México, por ejemplo. Pero debemos de sujetarnos a lo que dice el artículo 700. Quiero leerlo para que no quede lugar a dudas. Tenemos tres supuestos aquí. Dice, el tribunal del lugar de la celebración del contrato, que es lo que mencionamos, si lo firmaste en Nuevo León, puedes elegir dónde lo firmaste. El tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados, siempre y cuando hayas trabajado. Esto es lo que decíamos de la jurisprudencia. Si yo lo firmé en Nuevo León, pero estoy trabajando en la Ciudad de México, pero aquí también presté mis servicios en una filial o en un establecimiento de aquella empresa, puedo optar por una o por otra. O lo puedo presentar en Nuevo León o lo puedo presentar aquí.
Y el tercer supuesto dice el tribunal del lugar de la prestación de los servicios. Ya quitemos el ejemplo de la persona que trabaja en línea, pensemos en una persona que trabaja en algún otro espacio y que ha ido cambiando de sucursal. Por ejemplo, se me ocurre que te contrataron en Sinaloa, en el Liverpool de Culiacán. Allá prestabas tus servicios, pero luego te cambian y te mandan a Veracruz. Y allá estás trabajando en Liverpool de Veracruz. Tú puedes optar por elegir el lugar en donde terminaste de prestar tus servicios, que puede ser Veracruz, o elegir Sinaloa si es que allá te vas a vivir. Puedes elegirlo allá porque allá trabajaste, ¿sale? Siempre y cuando, recordemos, hayas trabajado en el lugar determinado. Si se trata de una matriz, pues tendrás que buscar presentar a lo mejor tu conciliación en el lugar en donde se generó la relación, como lo hemos señalado, y si la matriz está en Veracruz y tú vives en Veracruz, pues lo presentas allá. La figura del exhorto, porque luego dicen, pues mande un exhorto, pero es que no trabajaste aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, nos pasa muchísimo con los abogados, los litigantes, que nos dicen, es que mi despacho yo lo tengo en la Ciudad de México y yo lo quiero presentar aquí y usted mande un exhorto, pero la relación de trabajo que tuvo su representado no fue en la Ciudad de México, fue en Matamoros. Y entonces tendrá que presentar su trabajador, tendrá que presentar esa solicitud en Tamaulipas, porque allá prestó sus servicios o porque allá lo contrataron, y no pueden hacerlo en cualquier entidad que ustedes quieran. El 700 establece la limitante. Sí le da esa atribución al trabajador, pero debe de reunir esos requisitos. Y son 3 en materia individual. En materia colectiva hay más, pero los invito a que revisen el artículo 700. Da esa facultad al trabajador, pero hay condicionantes. No puede elegir libremente y decir, bueno, pues ahora ya me cambio para acá, yo aquí voy a demandar a Liverpool porque aunque lo presté mis servicios en Culiacán, lo quiero demandar porque ahora vivo en la Ciudad de México. No, porque aquí no trabajo. Trabajo en Veracruz y trabajo en Culiacán, pero en la Ciudad de México no, y no se los podemos recibir por territorio. Y eso es una situación que deben de tener claridad, tanto los usuarios como nosotros. El 700 hay que revisarlo con mucho detenimiento para llegar a una conclusión clara sobre este tema. Espero que haya contestado la pregunta. Adelante. Maestra, tenemos manitas alzadas. Mire, está José Manuel González Carrillo. Bueno, buenas tardes, no sé si me escucho. Con claridad. Sí, bueno, aquí nada más hacer mi comentario o sugerencia, que sí me gustaría que todos los procuradores y procuradoras para la defensa de los trabajadores estén bien capacitados en cuanto a la jurisdicción que pudiera ser lo que es federal o local, porque ha habido muchas, yo soy del estado de Colima y ha habido muchas inconformidades por ahí de los usuarios. Sí me gustaría que los procuradores y procuradores se les exigiera una capacitación obligatoria para que tengan una buena respuesta a los usuarios de qué asuntos son sometibles a conciliación y qué asuntos se puede demandar directamente ante el tribunal. Nada más esa es mi sugerencia, mi comentario. Muchas gracias, compañero. Podemos revisar la Ley Federal del Trabajo en su artículo 685 ter. Ahí nos establece cuáles son las excepciones de agotar la conciliación. Yo no tengo injerencia en el tema de los compañeros procuradores, no está dentro de mis atribuciones, no es competencia de su servidora, pero sí es importante que también analicemos que hay situaciones que son bastante complejas.
y que también estamos muy supeditados a los criterios que tienen los tribunales para atender de una o de otra forma estos procesos. No sé si haya respondido el comentario. Maestra, ¿le parece bien que vayamos cerrando? Tenemos ya 2 manitas levantadas, una manita ya levantada. Felipe de Jesús Romero. Adelante, adelante. Buenas tardes, maestra. Hola. Maestra, tengo una duda. Mire, yo soy profesor de la Secretaría de Educación Veracruz, pertenezco a los trabajadores del Estado, el apartado B. La conferencia pasada nos comentaba el ponente que los trabajadores del Estado no tenemos centros de conciliación, que pasamos directamente a demanda. Usted habla de que los centros de conciliación tienen la obligación o el deber de atender cualquier tipo de conflicto laboral, aunque no sea su competencia. ¿Me podría aclarar ese punto, por favor? Creo que no haber dicho eso, y si lo dije, me disculpo, porque estamos obligados a atender todos los procesos relacionados con nuestra esfera de competencias. Y lo que decía muy claramente es que hay cuestiones de excepción. Cuando nosotros decimos excepción, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo tiene que agotar el proceso de conciliación, pero un grupo muy pequeño que se encuadra dentro de supuestos muy específicos no necesitan acudir, no necesitan, ojo, no necesitan hacerlo, pero si quieren acudir, estamos obligados a atenderlos, pero siempre y cuando sean trabajadores que se encuentran dentro del apartado A. Recordemos que esta reforma laboral y que los centros de conciliación laborales surgen del nuevo modelo que se concibió desde el 2017 de manera constitucional y en el 2019 a través de la Ley Federal del Trabajo con esta modificación. Pero esta reforma laboral se materializó, pero se concretizó respecto al 123 apartado A. ¿De qué estamos hablando? De trabajadores que no son de competencia burocrática. Por eso hacía referencia al tema de la materia y a la naturaleza de las relaciones laborales. Nosotros no podemos atender conflictos que se suscitan dentro de este orden. Probablemente, y digo probablemente, y me aventuro a decir que siguiendo esta idea de evolución del derecho del trabajo y de la reforma que surgió para la aplicación y la justicia laboral, probablemente el derecho burocrático migre y se transforme y se convierta en algo parecido a esto, no lo sé, pero muy probablemente se va a transformar o se tiene que transformar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero los centros de conciliación no aplican para trabajadores al servicio del Estado. Eso sí quiero ser categórica. Sí debemos de atender a todos los trabajadores que acudan con nosotros, que sean de nuestra competencia, es decir, 123 apartado A, y que estén dentro de la esfera de nuestra jurisdicción por fuero, por materia o por territorio. Esas son las 3 condicionantes. Pero los trabajadores al servicio del Estado no es nuestra competencia y no podemos atenderles. En ese sentido, el ponente que refirió y afirmó esta situación en la ponencia, en la conferencia anterior, está en todo lo correcto y lo avalo totalmente. Si yo dije algo incorrecto o lo malinterpretaron, si quiero dejarlo muy claro, estamos obligados a atender a toda la gente que se encuentre dentro de la esfera de nuestras competencias y la excepción no es una materia de competencia. Pero trabajadores al servicio del Estado no estamos en aptitud de atenderlos en materia de conciliación individual y o colectiva. Gracias. Armando pregunta, una duda, si en la Ley Federal del Trabajo no hay un numeral que establezca a los aeropuertos como rama de la industria, ¿no resultaría arbitrario hacer el análisis de la competencia
desde el punto de vista de si es una actividad principal del aeropuerto y dejar de lado que el análisis que se debe hacer es si el servicio se presta en zona federal, atendiendo al principio de legalidad y que las autoridades deben fundar y motivar sus resoluciones. En este sentido, si bien es cierto, como bien señala, no está dentro de la rama industrial porque no es una rama industrial, la complejidad que implica el tema del aeropuerto está precisamente en lo que señala el compañero, en el rubro correspondiente a la jurisdicción federal, tratándose de zonas federales o zonas económicamente exclusivas de la federación. Y en ese sentido, sí tenemos que ser muy exhaustivos al momento de fundar y motivar el por qué lo estamos considerando. Yo lo quise señalar porque es un tema que da para mucho, es un tema polémico porque, como ya lo he referido en varias oportunidades, tenemos criterios encontrados, todavía no tenemos una contradicción de tesis porque estos criterios son tesis aisladas, no hay una jurisprudencia que pueda someterse a una construcción de una controversia, pero sí dejar en claro que por un lado se analiza cuáles son las actividades o los objetos o la actividad de la propia empresa o de la actividad del patrón, que es por lo que se decantan algunos tribunales colegiados, y por otros se circunscriben a decir es zona federal, todo lo que esté dentro del aeropuerto es zona federal, y se deberá de atender en esos términos ante las autoridades que manejan esa competencia. Entonces, en ese sentido, por eso señalé que era controversial, porque algunos ponen un criterio muy específico respecto a la actividad que no es aeroportuaria y que por ese hecho no forma parte de la competencia federal, y otros que se limitan a decir es zona federal y todo lo que esté aquí adentro será atendido en esos términos. Pero supuse que iba a generar este tipo de situaciones. Yo me despido, me parece que ya estamos sobre el tiempo, maestro Josué. Los saludo con mucho afecto y me despido y les agradezco la atención durante esta tarde. Muchas gracias. Maestra Marta, muchísimas gracias por su participación, por estar aquí con nosotros compartiendo esta amplia experiencia con la que cuenta. Evidentemente hay algunas preguntas que quedaron en el tintero, como en la mayoría de las exposiciones o conferencias, pues no basta a veces el tiempo para poder atender todas esas inquietudes. Sin embargo, hay medios de comunicación, correos electrónicos, buzones de atenciones ciudadanas que con todo gusto podríamos estar atendiendo y contestando estas inquietudes. También le agradecemos a los organizadores por haberle dado lectura a las preguntas. Licenciada Rebeca, muchas gracias. Y pues bueno, no olviden que este ciclo de conferencias va a continuar todos los viernes hasta aproximadamente mediados del mes de junio. El próximo tema que se tocará será el tema de la sustitución patronal, que también en este rubro ha habido bastantes dudas al respecto de que si es un tema registral o un tema de suscribir un convenio en lo individual con este patrón sustituto y sustituido. Entonces, pues estén muy pendientes de las publicaciones que haremos en los diferentes medios, en nuestras redes sociales y obviamente pues a través también de las páginas del Centro Federal. Entonces, pues no me queda más que agradecer nuevamente a la maestra Marta y a todos los asistentes por estar aquí el día de hoy y pues bueno, que tengan excelente viernes y buen fin de semana. Saludos a todos. Gracias, saludos, hasta luego.